a estudiar ahora es la estadística descriptiva bivariada. Hasta ahora veníamos trabajando con estadística descriptiva en una sola variable y, como dice el título, en este caso vamos a trabajar con dos variables. Las que utilizamos en este ejemplo son la variable XY, que va a ser el género, que está dividida en dos categorías, hombre y mujer, y la variable Y sub J, que va a ser el tabaquismo, que va a estar dividida en tres categorías: fumador, no fumador y exfumador. Para trabajar con estas dos variables a la vez, lo que necesitamos representar es la frecuencia absoluta de cada una de las variables, de manera que nos quede cómoda para continuar con el trabajo. Para eso vamos a utilizar esta tabla de doble entrada que se llama, en la que vamos a tener en las coordenadas X, por decirlo de alguna manera, la parte de género, hombre y mujer, y en la Y, lo de tabaquismo. Entonces, si quiero ver la frecuencia absoluta de la coordenada 2, 2, por ejemplo, 2 en X y 2 de Y, voy a llegar al 10, voy a tener que este 10 me está representando la frecuencia absoluta de tanto la variable no fumador como la variable mujer. Es la intersección de las dos. Significa que tengo 10 mujeres no fumadoras. Así con cada uno de los casos. Si quiero ver lo que es la frecuencia absoluta marginal correspondiente a cada variable, bueno, tengo que ir a los datos que están sobre los bordes de la tabla. En este caso, 60 fumador, 60 no fumador, 30 exfumador o 100 hombres y 50 mujeres. Esto me lleva a que en el borde inferior de la tabla voy a tener el total de la población, que son 150 personas o individuos los que se están estudiando. Eso por un lado. Si quiero ver ahora lo que significa tener una variable condicionada, hay momentos que yo quiero estudiar solamente los exfumadores. Entonces, en ese caso, se dice que la variable género queda condicionada a la variable tabaquismo cuando utilizo solamente la categoría de exfumador. En ese caso, lo que representa mi frecuencia absoluta y relativa para esta variable va a ser únicamente la columna de exfumador. Bueno, ahora vamos a trabajar en esta parte del video con la dependencia funcional o independencia. Cuando hablamos de dependencia funcional nos referimos a dos variables, ¿sí?, dentro de la muestra, que, por ejemplo, podría ser la altura, ¿sí?, expresada en metros de los alumnos, y otra variable podría ser la altura expresada en centímetros de los alumnos. Alcanza con que nosotros tomemos una de ellas para, a través de un cálculo matemático, poder llegar a la otra variable. O sea que tenemos una dependencia funcional en ese sentido. A través de un cálculo podemos extrapolar, ¿sí?, analizar los cálculos, ¿sí?, de nuestra segunda variable. Ahora, luego tenemos otro concepto que es totalmente opuesto a la dependencia funcional, que es la independencia. En la independencia, las variables no podemos establecer una relación entre una y otra, ¿sí? Vamos a establecerlas conjuntamente. Luego, con el concepto de la covarianza, ¿sí? La covarianza justamente es, como estaba mencionando, cuando tenemos dos variables, ¿sí?, y analicemos su comportamiento de forma simultánea. Viene expresada por esta fórmula, ¿sí?, y vamos a analizar un poquito las particularidades de la covarianza, ¿sí? La covarianza es un valor que varía entre el menos infinito y el más infinito. Luego hay unas particularidades. Si la covarianza es positiva, nos vamos a mover en el primer y en el tercer cuadrante. O sea que, a medida que aumente el valor de la variable X, ¿sí?, entonces las variables Y, o sea, la variable Y también va a aumentar, ¿sí? Lo podemos ver expresado en esta gráfica, en donde a medida que aumento el valor de la X, las Y también van a aumentar, ¿sí? Es de forma conjunta que se van a mover entonces en el primer y en el tercer cuadrante. Luego tenemos la covarianza cuando es negativa. Cuando es negativa nos vamos a centralizar en el segundo y en el cuarto cuadrante, ¿sí? O sea que a medida que aumenten las X, las Y van a disminuir. O sea que lo podemos ver en este gráfico. A medida que las X aumentan, las Y van a disminuir, y justamente trabajamos en el segundo y en el cuarto cuadrante. Por último, cuando la covarianza es negativa, decimos que los puntos, ¿sí?, tanto en un gráfico como en el otro, guardan una cierta relación
cerca de los ejes, ¿verdad? Entonces, en el primer caso podemos decir que las variables son independientes, ¿sí? En cambio, en el segundo, por más que haya una covarianza nula, las variables mantienen cierta relación entre ellas. Ahora vamos a hablar de la regresión lineal, pero antes vamos a ver qué es la regresión. Bueno, la regresión es un intento de predecir el comportamiento de una variable en función de la otra. Una vez que nosotros calculamos la covarianza y el coeficiente de Pearson y estamos seguros de que una variable es dependiente de la otra, entonces debería ser predecible el comportamiento de la variable dependiente en función de la variable independiente. En este caso llamaremos y a la variable dependiente, x a la variable independiente. Para eso lo que vamos a hacer es crear una nueva variable que vamos a anotar como y un techito. Esta va a ser nuestra y esperada y ella va a quedar determinada en una función en función de x. Es decir, nos vamos a construir una función y esa función va a generar nuestra y esperada. ¿Cuál es el criterio para construir esa función? Muy simple. El criterio para construir esa función es que la y real y la y esperada sean lo más cercanas posibles. Entonces la regresión consistiría en encontrar una y esperada, la cual escribiríamos en función de x. La regresión lineal consiste en que nuestra y esperada, es decir, nuestra función, va a ser una función lineal, por lo tanto una recta. Y para hallar esa recta, lo que vamos a usar es uno de todos los métodos que hay, que es el método de los mínimos cuadrados. Este método de los mínimos cuadrados lo vamos a probar en el ejemplo que veníamos viendo de antes. Perdón, ahí. Acá lo que tenemos es ya hecha nuestra nube de dispersión, es decir, nuestro gráfico de dispersión. Tenemos las estadísticas, es decir, cada uno de los cálculos que GeoGebra hizo automáticamente de nuestro ejemplo de altura y peso. Entonces lo que vamos a hacer es escribir B en función de ello. El primero que vamos a hacer es B se calcula como ρ, es decir, el coeficiente de Pearson, de xy, que en GeoGebra se representa como R. Entonces lo que vamos a hacer es poner igual, para que entienda que estoy calculando, 0.7153 por la desviación estándar de y, que es 9.2045, esto dividido la desviación estándar de x, que es 0.0753. Doy enter y eso me da 0,82. En el caso de A, lo que vamos a calcular es la media de I, que en este caso vale 66.5, eso menos lo que nos dio B por la media de X, que es 167.1. Y eso me da menos 69,74. Vamos a verificar si esto es así. Venimos a donde dice modelo de regresión y elegimos el modelo lineal. Y la recta que nos calcula tiene efectivamente como B, es decir, como coeficiente de regresión, el 0.82 y como A, el menos 69.74. Acá quedó una cosa hecha que yo había hecho para probar, pero donde dice evaluación simbólica, lo que podemos hacer es probar cuánto nos va a dar la y para tal x, es decir, vamos a evaluar nuestra función en función de ese valor. Por ejemplo, podemos tomar uno de los valores de la tabla, como el 162, y ver si el peso nos da cercano al peso que nos dice acá, que nos dan los datos reales. Es decir, esta es la y real y la que vamos a calcular ahora, que queda ahí como 62.342, es la y esperada. Como vemos, es bastante cercana,
si bien no es justa. ¿Por qué no es justa? Porque nuestro RO no dio no dio demasiado cercano a 0.8, a 1, perdón. Si nuestro RO hubiera dado muy cercano a 1 o menos 1, entonces la diferencia entre la I esperada y la I real sería mucho menor. Y esto es todo. Muchas gracias por ver.